¿Qué tal, amigos? Es un gusto tenerlos con nosotros de nuevo. El día de hoy les vamos a presentar una historia terrorífica de la escritora Patricia Ivonne Fuentes. Se titula Con los pelos de punta. Esperamos que terminen de oírla, si es que tienen valor. Empezamos. Son tan repulsivas y diabólicas. Ahora mismo están allá afuera, trepadas unas sobre las otras, construyendo una enorme y repugnante costra viviente sobre la puerta de mi casa, y solo es cuestión de tiempo para que entren y tenga que enfrentarlas. Si quisieran ya hubieran entrado desde hace rato porque, bueno, no lo sé, pero lo que quiero decir es que ellas caben perfectamente por la rendija de debajo de la puerta. Además, calculo que debe de haber millones, millones. Así que, de proponérselo, solo necesitarían un pequeño esfuerzo conjunto para derribar la puerta, o las paredes, o el techo. Estoy comprendiendo lo diferente que son ellas de los seres humanos. Ellas saben que cada momento tiene su propio tiempo y espacio. Saben que lo que tiene que ser, será. Me gustaría poder ignorar los ruidos que me llegan desde adentro de la computadora. Ruidos de pequeñas y espeluznantes patas, raspando, destruyendo, abriéndose camino. Ruidos escalofriantes del roce de sus caparazones cuando están frotándose las unas con las otras en su enloquecida multitud. Lo que más me enoja es estar tan sometida, porque sé que todo lo que escribo no sale de mí, sino que de alguna manera me obligan a teclear todo lo que lean cuando me encuentren, si es que me encuentran. Habrá salido de sus reducidos, casi inexistentes cerebros. Lo que yo escriba es un aviso, mejor dicho, una amenaza para todos los seres humanos. Y yo no puedo evitar teclear. Y teclear. Ellas hacen lo que se les da la gana. Imponen su maldita voluntad. Ellas manejan mi mente. Tengo un miedo atroz. No a la muerte en sí, sino a la manera en la que moriré. Y no quiero ser ave de mal agüero, pero el futuro de la humanidad es muy, pero muy oscuro, lúgubre, pavoroso y dantesco. Lo peor de todo es que ya no puede ser de otro modo. Para estos momentos ya nadie tiene el poder de detener el final que llegará de manera inexorable. Escuchen esto. Nos han invadido. Ya me entenderán después de conocer la historia de Doña Cuca. Hace bastantes años, Doña Cuca puso en renta la parte de arriba de su casa y ella siguió viviendo en la planta baja. Yo tuve la mala suerte. Bueno, es que en aquel momento pensé tonta de mí que era buena suerte. Pero bueno, yo vi el anuncio y de cubrir los requisitos para rentar y mudarme a vivir aquí justo arriba de su casa. Es como una casa dúplex o como dos departamentos el uno encima del otro. La planta baja de su propiedad se conforma por el estacionamiento, la casa de ella y un lugar para los botes de basura. A la entrada de la propiedad está la escalera que conduce hacia mi casa. Doña Cuca es de baja estatura, gorda. A veces las venas en sus sienes resaltan exageradamente, como si fueran los cables de alguna extraña y malévola máquina con apariencia de ser humano. Su cabeza está coronada por una espesa mata de cabellos retorcidos, la mayoría blancos, que se alzan en todas direcciones. Tiene unos ojos pequeños negros redondos como canicas
O quizás así se ven por los lentes de aumento que usa. Una vez me dijo que tenía 55 años. Es extraño que nunca haya reparado en el hecho de que los años no parecen pasar por ella. Pareciera que doña Cuca siempre ha existido así, como un maniquí atemporal. Cuando yo me mudé, ella vivía con su señora madre, doña Chayo, que falleció hace poco, y una niña pequeña, en ese entonces, su hija Esther. 3 generaciones de mujeres misteriosas compartiendo un oscuro destino. Doña Chayo parecía tener 100 años, aunque ignoro cuántos tenía en realidad. Apenas si podía caminar. Su cabello era de un profundo color blanco, y la imagen de ella que más recuerdo era de cuando estaba sentada en una vieja silla de madera en la banqueta, ahí afuera de su casa, tomando el sol de la tarde, mirando indiferente el ritmo acelerado de la gente a su alrededor. Dormitaba cabeceando, amenazando con caer al suelo en cualquier momento. No debía haber dejado que eso me preocupara porque en realidad nunca sucedió eso de que se cayera. Y en cuanto a la hija de doña Cuca, la tal niña Esther, en ese entonces cuando recién yo me mudé, ella aparentaba tener unos 5 años, pero no hablaba nada, y eso era algo que despertaba mi curiosidad. O quizás era compasión. No sé, el caso es que yo deducía que la infeliz, por alguna causa que no tenían por qué decírmela a mí, estaba traumatizada, y eso había afectado su desarrollo. De hecho, era una niña muy extraña, y más porque su madre siempre la mantenía con la cabeza rapada, lo que la hacía verse como una loca. Para rematar la inusual apariencia, su cuerpo era desproporcionado, con una cabeza muy grande, y tenía las piernas y los brazos esqueléticos y una protuberante panza que hacía pensar que estaba infestada de lombrices. Cuando Esther era niña, le tenía miedo a cualquier persona. Se escondía siempre atrás de doña Cuca, pero una vez la descubrí observándome y me sobresalté muchísimo porque me pareció captar en su expresión una ira contenida, un odio salvaje y animal. Fue cuestión de un segundo, pero jamás olvidé esa extraña mirada. La niña suplía su falta de habla, emitiendo sonidos raros y guturales. A veces parecía que eran animales enfermos y furiosos, o a punto de atacar. A veces parecían que eran personas enfermas, o que las estaban torturando. Muchas veces me quedé sin dormir por esos sonidos. Y ahora que ha pasado tanto tiempo, pienso, pero demasiado tarde ya, que aquel era su propio y espeluznante lenguaje, la manera salvaje y primitiva que tenía para comunicarse con esas malditas sabandijas con las que, me queda claro, siempre convivió, quizá desde el mismo día en el que nació, o quizá desde antes. Lo cierto es que yo evitaba a las 3 mujeres. Había una fuerza casi magnética que me hacía repelerlas, así que yo llegaba a mi casa y subía las escaleras lo más rápido posible. Entraba y cerraba la puerta con cerrojo. Pero supongo que doña Cuca se dio cuenta de eso, porque uno de esos días en los que parecía tener ganas de hablar, me interceptó y me dijo: Esther, mi hija no es tonta ni loca, no le tenga miedo, simplemente está un poco traumada por culpa de su padre, porque era un miserable borracho, abusador, y aunque ya no vivíamos con él desde hace muchos años, la niña todavía no puede superar eso. ¡Ay, no, ¿cómo cree? Traté de mentir. No le tengo miedo, lo que pasa es que... Pero doña Cuca me interrumpió.
Lo bueno es que jamás volveremos a ver a ese desgraciado. No se preocupe por eso. No piense que vendría aquí a molestarnos, ¿eh? No puede localizarnos, porque ese despreciable hombre ya recibió su merecido. Y aunque no abundó más sobre el tema, ahora entiendo a lo que se refería. ¿Cómo iba a poder localizarlas ese infeliz si para entonces ya lo habían matado entre las tres y su cuerpo había desaparecido sin dejar rastro? Pero no nos desviemos del tema. Regresando a lo que les estaba contando, resultó ser que la niña Esther empezó a recuperarse de todos sus traumas y con el correr de los meses comenzó a hablar de manera más o menos normal y doña Cuca le dejó crecer un poco el cabello, pero solamente un poco, porque según me explicó un día que bajé a su casa para pagarle la renta, la chamaca tenía la manía de jalarse el pelo hasta arrancárselo, y por eso antes no se lo había dejado crecer. Comprenderán que yo les tenía un poco de miedo, más bien bastantito miedo, pero la renta que me cobraba la señora era muy baja. No se metían conmigo y con el correr del tiempo, como noté que en realidad eran inofensivas, me acostumbré a sus rarezas. El tiempo transcurrió. Este año Esther ya cumplió 15 años, pero creo que de alguna manera sigue siendo aquella asustada y extraña niña chillona, y en ella se sigue percibiendo la inconformidad, la furia contenida. ¿Será porque nunca se ha podido acostumbrar a vivir en este mundo? Sí, ya sé que estoy divagando, diciendo y escribiendo incoherencias, pero esperen un poco, aún hay cosas importantes por establecer. Como por ejemplo, miren, yo siempre le noté algo raro a la niña, pero en una ocasión cuando bajé a tirar mi basura, ella se asomó a través de su ventana, achatando la nariz contra el cristal empañado, y me lanzó una mirada con una mezcla de superioridad y al mismo tiempo, si esto es posible, de un oculto temor y una silenciosa amenaza. Éramos enemigas naturales, comprendí desde aquel momento. Ya después pude analizar el significado de esa mirada y creo que era un mensaje, tal vez telepático, de que yo tenía que mantenerme al margen de sus vidas o de lo contrario me iba a ir muy mal. Esther casi nunca salía de su casa, por lo que no hablaba con nadie, y si salía con doña Cuca, siempre se mantenía callada, nunca tuvo la habilidad de relacionarse con las demás personas, nunca sonreía, y si lo hacía, su sonrisa salía como una mueca chueca y burda, como un gesto mal ensayado. A pesar de haber vivido 10 años en su propiedad, nunca las llegué a conocer bien, esa es la verdad, pero es que ni en mis peores momentos hubiera yo podido imaginar, palpar, concebir o vislumbrar el horror que me esperaba. Les hablaré sobre lo poco que sé de la más anciana de las tres mujeres, la fallecida doña Chayo. ¿Quién sabe en dónde andará actualmente y qué formas haya adoptado? Porque de una cosa sí estoy segura. En el cementerio, que es en donde se supone que cualquier persona que fallece termina, ahí no está. No sé cómo lo sé, pero estoy tan segura que inclusive lo podría jurar. Sabrás de mí cuando pienses que solo queda polvo de mi cuerpo. Seré parte tuya y tú serás una parte de mí. Me dijo ella, una de las pocas veces que me dirigió la palabra. Ay, me desconcerté tanto que hasta sacudí la cabeza. Sentí escalofríos,
Me imagino la cara de extrañeza que puse cuando le pregunté. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Me mostraba yo muy turbada, pero ella no contestó. Solamente se quedó mirándome burlona y sentenciosa. Ay, ¿qué significaba todo eso? ¿Y por qué estaba yo tan muerta de miedo? Como pude, me recompuse. Me metí a mi auto y lo saqué de la casa. Manejé hacia mi trabajo tratando de encontrarle significado al suceso, aunque jamás hubiera pensado que ellas pertenecían a una civilización lejana y distante de la nuestra. Porque, ¿cómo puede una persona normal como yo pensar que estamos siendo invadidos por extraños seres que toman la forma humana para pasar desapercibidos y que así no podamos eliminarlos? No, no estoy loca, escúchenme, escúchenme. Por eso siempre les tuve miedo y repulsión a esas tres mujeres. Por eso yo no podía explicarme ciertas sensaciones, como cuando las miraba a los ojos y sentía como si fuera un abismo. Era porque una parte de mi cerebro o de mi alma sabía muy bien lo que estaba pasando, pero no había ningún esquema cerebral establecido para emitir una alerta clara, una explicación al miedo irracional que yo les tenía. Hoy, de hecho, sé mucho más de lo que desearía haber sabido. Y me arrepiento porque nunca le hice caso a mi sexto sentido que utilizaba el miedo y la repulsión para intentar avisarme sobre el peligro que corría si me quedaba aquí con ellas. No sé cómo demonios pasé por alto tantos avisos. Por ejemplo, todas esas veces cuando empezaba a caer la noche y Esther lanzaba gritos espeluznantes o cascadas y salvajes carcajadas. Por supuesto, las primeras veces me asusté mucho. Estaba confundida porque no encontraba explicación ni para el intenso olor rarísimo, ni para ese extraño ritual. Pero con el paso de los meses y de los años, me acostumbré a esos gemidos, a esas risas histéricas, a esos bramidos de animal, a esa peste pegostiosa, profunda. Era como vivir en un medio salvaje, prehistórico, y aunque parezca mentira, esos sonidos terminaron por convertirse en algo cotidiano. ¿Sí me entienden? De tanto oírlo diario y ver que no pasaba nada, simplemente era un ruido más como el de una motocicleta repartidora de comida. Pero esperen, miren, eso no era todo. Recuerdo que a veces me llegaban fétidos olores como vapores de alcantarilla que emergían pero de su casa. Y yo, ¿saben qué hacía? Simplemente cerraba mis ventanas. Obviamente hacía suposiciones, claro, sobre todo cuando no podía dormir. Había muchas de mis especulaciones que intentaban comprender lo incomprensible. Y es ahorita, en este momento, cuando tengo la última oportunidad para plasmar por escrito aquellas impresiones, esas extrañas sensaciones, y es que ya las había olvidado. Sé que parezco histérica, pero es que de pronto me han llegado todos los recuerdos. ¡Ay, Dios! Me doy cuenta de que lo que pasó fue que muchas de mis intranquilidades se esfumaron. Muchas dudas, al paso de los días y de los meses, se fueron haciendo obsoletas, por lo que fui dejando relegadas en mi subconsciente las molestias que me producía el hecho de tener que convivir con las tres mujeres. Sé que llegó el momento en el que dejé de preguntarme de dónde surgía ese olor, esos ruidos. Ya ni me cuestionaba el significado de aquellas miradas burlonas y sus extrañas costumbres, como el pasatiempo de Doña Cuca, que era esculcar dentro de los botes de basura, sumergirse y rebuscar entre toda la inmundicia. No pocas veces llegué a ver vestida alguna de ellas
con la ropa que yo había tirado a la basura, ¿se imaginan? Y ahora que recuerdo, hace varios años hubo una época en la que sí me sacaron de quicio, porque los fétidos olores que provenían del interior de su casa daban náuseas. No podía ni dormir porque sentía que la hediondez me taladraba el cerebro. Aquello era una mezcla de pies sudados, ropa sin lavar, zapatos viejos, hongos en la pared, medicinas, charales cocidos, flatulencias, comida podrida, tufo pestilente de sus bocas de basura acumulada. Ay, les tenía tanto asco. Las consideré seres indeseables y las evadía. No entiendo cómo fue que no me largué de aquí desde aquel entonces. Ahorita no estaría en esta situación tan endemoniada, tan sin salida. Tal vez ellas deseaban eso, que yo me quedara aquí, porque me necesitaban. Sabían lo que pasaría conmigo en el futuro, pero al mismo tiempo deseaban mantenerme a raya. Querían evitar que me acercara a ellas. Por eso era la pestilencia que emanaba de su casa, ¿verdad? Por eso se comportaban de manera tan desagradable conmigo. Y les funcionó. Esos periodos de olor tan asqueroso quizás coincidían con sus épocas de reproducción, o con aquellas ocasiones en las que traían gente a su casa para devorarla. Puede que esa sea la explicación de las periódicas plagas de cucarachas que siempre hubo aquí en la propiedad. La peor plaga fue la del año pasado. Ay, me acuerdo, durante las noches yo no podía ni siquiera dormir. Acechada por el terror y la repugnancia que me causaba imaginar que cuando levantara las cobijas para acostarme en la cama, iba a encontrar un hervidero de cucarachas entre las sábanas. O peor todavía, que mientras estuviera dormida, ¡ay! Esos horripilantes insectos caminarían por encima de mi cuerpo, de mi cara. ¡Ay! Vivía histérica. En todos lados creía ver cucarachas, y es que realmente casi todas las veces que creía verlas, las estaba mirando de verdad. Lo que pasa es que aquella plaga era algo increíble, porque llegué a sacarlas de mi comida, o las encontraba dentro de mis zapatos, o en el baño, o caminando sobre la pared, o saliendo de las coladeras. Y sí, no crean que era exageración. También las encontré entre las sábanas de mi cama. Lo único que me dio fuerzas y esperanzas para acabar con la plaga fue mi perseverancia, mi obsesión por acabarme latas y más latas de insecticida. Durante más de una semana, saliendo del trabajo, me negaba a regresar a mi casa y casi vivía en la calle, leyendo libros en las bancas de los parques, tomando café en restaurantes, dentro de mi auto que estacionaba bajo la sombra de cualquier árbol mientras escuchaba música del radio, o me metía a los cines o a las plazas comerciales, porque simplemente no podía armarme de valor para regresar y entrar a mi casa, porque además me horrorizaba, me sobrecogía, me llenaba de pánico entrar y ver esos cientos de cucarachas muertas por todos lados, por el insecticida que echaba yo antes de irme en las mañanas. Y lo más terrorífico del asunto era que, a pesar de todos mis esfuerzos, algunas cucarachas parecían estarse saliendo con la suya porque cada vez eran más resistentes. Ya no las mataba el insecticida. Y mientras yo lloraba y sufría, ellas quedaban vivas y circulaban de un lado a otro, gozosas de su supremacía, restregándome en la cara su soberanía y su superioridad, su terquedad y su resistencia.
porque mientras yo lloraba y tenía crisis nerviosas, ellas seguían disfrutando de la vida de manera plácida e indiferente. Seguían reproduciéndose a montones, tanto que llegó a parecerme algo sobrenatural. Es que era inconcebible. Incluso pensé en aquel entonces que esa plaga no era cosa de doña Cuca, sino que era cosa del demonio. Y ellas tres, la niña Esther, doña Chayo y doña Cuca, tenían mucho que ver en ese episodio de terror, porque yo estaba segura de que todas esas malditas cucarachas salían de su casa, de la planta baja de la casa. Aún así, a ratos yo dudaba, porque no creía que la señora y su hija fueran capaces de vivir con todas esas alimañas y... Ay, perdónenme, tengo que serenarme. Y bueno, y además, ellas nunca se quejaron. Parecían vivir muy tranquilas y cómodas. Aunque ahora mismo me viene a la memoria que durante esa plaga, cuando pasaba por su casa o bajaba yo a tirar la basura, escuchaba un sonido muy extraño, casi de película de ciencia ficción. Era algo así como un chirriar de patas, un murmullo extraño de seres horripilantes y malévolos venidos desde los confines del universo. Así que me encerraba en mi recámara, el lugar en el que podía controlar un poco más la plaga. Y más, si me ponía a pensar en la situación y me preguntaba, ¿qué clase de personas tendrían que ser ellas para comer, dormir, vivir en medio de millones de cucarachas? Obviamente no podrían ser normales, porque me imaginaba que todas las paredes de la casa de doña Cuca estaban tapizadas de cucarachas que pasaban las unas encima de las otras. En mis terribles fantasías, veía cómo los colchones de sus camas se hinchaban y se llenaban de bultos que cambiaban de forma y de posición, jivas que subían y bajaban por la fuerza de millones de insectos bajo la tela. ¿Cómo iba yo a saber que mi desbocada imaginación, digna de cualquier churro cinematográfico de horror, era nada menos que la espantosa realidad? Esas mujeres amaban tenerlas en su casa por una simple y sencilla razón, porque las cucarachas y ellas son la misma cosa, la misma cosa. Pero esperen, oigo algo. Ay, no, por favor. La legión de cucarachas está tratando de pasar. Está royendo, horadando, cavando, abriéndose camino hacia acá. Ay, debí haber hecho caso a mi intuición. Si lo hubiera hecho ahorita todavía tendría esperanzas de vivir un poco más. Y no estaría aquí esclava, escribiendo como loca, llorando y riendo al mismo tiempo, espantándome yo misma con mi demencia. Déjenme calmarme. Lamentablemente, tengo que proseguir con mi relato, porque me obligan. En cuanto me detengo, empiezan a querer entrar. Así es que debo de seguir escribiendo y escribiendo. Hubo una plaga de cucarachas que fue la peor de todas. Me resultó terrorífica porque nunca en mi vida me había topado con tantos insectos. Doña Chayo todavía estaba viva, pero durante esa época enfermó gravemente. De todo esto que les estoy diciendo yo me enteré hasta después, porque justo en esos días yo estaba demasiado ocupada tratando de eliminar a las cucarachas que tenía en mi casa y no tenía tiempo de ninguna otra cosa, mucho menos de estar al pendiente de la vida de ellas. De todas maneras, doña Cuca y Esther
Eran las únicas que sabían del delicado estado de salud de la anciana, y como supondrán, a nadie le dijeron nada, a nadie le pidieron ayuda siquiera. Pero un día reparé en el hecho de que doña Chayo ya no salía a la banqueta con su silla para tomar el sol de la tarde. Fue hasta entonces que pregunté por ella, más que nada por mera cortesía, ya que realmente ni me importaba. ¿Y doña Chayo? Recuerdo haberle preguntado a doña Cuca. No la he visto últimamente. No, Empezó a decirme ella con un aire de condescendencia. ¿cómo la vas a ver si lleva más de una semana tirada en la cama? Me acuerdo de que me fijé de manera involuntaria en sus verdes y podridos dientes. Ella sonrió, como si estuviera orgullosa de su dentadura y quisiera mostrármela más, como si fuera un comercial de pasta dental. ¿Qué no sabe que está enferma? Agregó medio molesta la doña. Ay, no, no lo sabía, le dije, y me consternó percatarme que en doña Cuca no había ningún rastro de sufrimiento. Era desconcertante su despreocupación, Bueno, pues ahora ya lo sabe. declaró ella sin quitarme la vista de encima, muy probablemente estudiando mis reacciones. ¿Y qué es lo que tiene doña Chayo, oiga? Le pregunté al tiempo que me tallaba la cara para despabilarme porque estaba como mareada y ahora notaba mucho más que aquel sofocante olor a cloaca que salía de su casa. Ahora era como un olor a excrementos o peor aún, a cadáver. A cadáver. Sí, recuerdo haberme tapado la nariz ya sin ninguna consideración o reserva. Ay, ¿ya la llevó al doctor? Le pregunté. No, no la he llevado al doctor. Pues ¿cómo? Si no puede ni caminar. Sí, pero tartamudeé consternada aquel día. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Se cayó o qué? No. Me respondió ella, mirándome con desdén. Luego echó un ligero vistazo hacia su casa y añadió. Lo que pasa es que no ha ido al baño, pero desde hace semanas, y se queja de que le duele mucho la panza. Yo la interrumpí alarmada. Oiga, pero eso de que no pueda ir al baño durante tanto tiempo es muy grave. ¿Por qué se ha esperado tanto sin llevarla a ver a un médico? Pues porque ella no quiere que la lleve, por eso. No olvido el estremecimiento que sentí entonces cuando me pareció vislumbrar, bajo el adusto gesto de su rostro, una malévola sonrisa de preeminencia, de triunfo, como si ella gozara con la enfermedad de su madre. Además, mi mamá ya está muy vieja. A todo nos llega nuestra hora. No se puede luchar contra lo inevitable. ¿O no cree usted? Pero no puedo creer que su mamá haya estado sufriendo durante tantos días y que usted se haya quedado así tan indiferente, oiga, nomás esperando a que se muera. No debí de haberle respondido tan duramente. Ahora lo sé, pero la tirantez del momento se desvaneció, porque antes de que cualquiera de las dos pudiera decir una palabra más, ¡ay! Un grito lacerante y desgarrador nos interrumpió. Terriblemente desconcertada, sobresaltada y sin tener plena conciencia de lo que estaba haciendo, corrí hacia la casa de doña Cuca. Mi corazón retumbaba con fuerza dentro de mi pecho. Apenas percibía de manera muy vaga la presencia de doña Cuca detrás de mí, pero traté de ignorarla. Una fuerza poderosa, como un imán, atraía mis pasos hacia el horror que estaba a punto de presenciar.
sin que mi voluntad tuviera nada que ver con todo lo que estaba pasando. La puerta de la casa estaba entreabierta. La pestilencia que emanaba del interior me golpeó de manera agresiva, mientras yo trataba de controlar mi espanto y mi agitación. Empujé más la puerta. Durante el primer instante no vi nada debido a la oscuridad, pero poco a poco mis ojos se adaptaron a la penumbra y percibí la silueta de doña Chayo tumbada en un sillón de la sala. Y supe de inmediato que la asquerosa pestilencia provenía de doña Chayo. Ahí estaba ella, con 1000 años encima, sumida en su agonía, acostada de lado y exhibiendo un enorme vientre. Por unos instantes me pareció estar viendo una de esas oscuras obras de Goya con representaciones del sufrimiento humano. Me llevé la mano a la cara, me tapé la nariz y la boca. No sé si para no oler o si para controlar mis gritos. Y en eso llegó doña Cuca atrás de mí. Me aventó a un lado como quien se quita de encima a un metiche impertinente y entró a su casa. Yo quedé afuera, pero vi todo aquel horror. Doña Chayo abrió la boca para quejarse otra vez. Se abrazó a sí misma con dolor, apretando el inflamado y putrefacto vientre. Y fue entonces cuando de su boca desdentada, en lugar de salir un destemplado y agónico grito como yo esperaba, empezó a manar aquello. Al principio no podía entender qué estaba pasando. Una masa negra escurría por entre sus labios y luego, abriéndose paso con un espeluznante sonido, tomando fuerza, propulsado desde las profundidades de su corrompido vientre, salió disparado un borbotón asqueroso. Lo que siguió a continuación fue demasiado horroroso. No se los puedo ni siquiera decir. Ni siquiera tengo palabras para escribirlo ahora que tengo que hacerlo. Baste decir que la anciana murió. Sus ojos se apagaron y se quedaron fijos en mi rostro petrificado por el horror. Y de pronto me acordé de doña Cuca. La busqué con la mirada, pero a la primera que vi fue a Esther. Ni siquiera me había dado cuenta que ella también estaba ahí. Salió emergiendo de un rincón oscuro y llegó a un lado de su abuela, doña Chayo, y se quedó mirándola, pero sin mostrar ni sentimientos ni emociones. Después me di cuenta de que doña Cuca había estado todo ese tiempo parada junto a mí, por lo que salté a un lado, lanzando un grito, dejando escapar el horror contenido. Pero ella ni caso me hizo. Se desplazó hacia el sofá y se quedó mirando a su madre muerta con una mezcla de curiosidad y de fastidio, como si la idea de tener que recoger toda esa porquería le causara más preocupación que la terrible agonía que había sufrido la anciana, aunque ahora creo que no estaba muerta de verdad. Yo quería correr y alejarme de ahí, pero mis piernas se negaban a obedecerme, y es que con horror empecé a percibir un movimiento en la anciana. Al principio no supe lo que eran, pero luego lo comprendí. Aunque mi cerebro se negaba a aceptar el hecho por absurdo, mis ojos no me engañaban. En las paredes, en el piso, sobre los muebles, por todos lados había cucarachas de todos los tamaños. Pululaban por decenas, por cientos. Corrían de un lado a otro como si fueran presos a los que se les acababa de liberar de un campo de concentración. Al principio no supe de dónde y
después me di cuenta de que estaban saliendo del cadáver de doña Chayo. Corrían saltando desde el sillón hacia el suelo pegajoso. Corrían hacia los oscuros rincones de la casa y se ocultaban rápidamente de mi vista. Ah, en el colmo del terror, llegué a pensar que las cucarachas habían dado vida a doña Chayo y que ella era algo así como un disfraz, una botarga, y que dentro de ella habían estado todas esas cucarachas moviéndose siempre, hablando por ella, pensando por ella, comiendo por ella. Y aunque al día siguiente descarté tal idea, por ser totalmente absurda, ahora creo que así fue. Es más, estoy segura. En aquel momento tenía que convencerme de que lo que estaba viendo era irreal, porque de lo contrario empezaría a volverme loca en ese mismo instante. Achaqué a mi mente en shock aquello que creí haber visto, porque evidentemente la angustia y el horror de presenciar una muerte me estaban haciendo tener visiones. Era imposible pensar que el cuerpo hinchado de doña Chayo hubiera contenido toda esa horda de cucarachas. Creí que al paso de los días y de los meses había enterrado esos desafortunados recuerdos, pero ahora, hoy, han aflorado todos juntos y por eso me estoy volviendo loca. Supongo que ya es demasiado tarde para mí. Ya nada puedo hacer. Sé que vivo mis últimos momentos y lo que más persiste, lo que se abre paso en mi mente, son mis miedos. Me hubiera gustado tener a alguien a mi lado, ahorita, para platicarle todos mis miedos, porque los he tenido por montones. Miedos y dudas sobre la existencia tan complicada y misteriosa que a todos nos tocó vivir sin haberlo pedido. Todavía estoy llena de incógnitas sin resolver, y creo que nuestras vidas están envueltas en un halo de misterio que nunca lograremos desentrañar. Pero por sobre todas las cosas, lo que más me llena de tristeza es saber que vamos a dejar nuestro mundo a esa horda de insectos que desdeñan de manera arbitraria y tajante lo que los humanos hemos estado cultivando a través de los milenios. Me refiero al arte, a la ciencia, a virtudes como la bondad, la compasión, el amor, la generosidad, la solidaridad, la unión. ¿Qué va a pasar con todas las cualidades que nos separan de las bestias? Cuando ellas nos exterminen, las malditas cucarachas, ¿a dónde irán los suspiros de los enamorados? La caridad que tendía la mano al necesitado, el abrazo de solidaridad hacia los que sufren, la sabiduría y los nobles sentimientos que nos salvan de la barbarie. ¿A dónde? ¿A dónde se van? Yo no tengo tiempo para reflexionar y finalmente, ¿quién soy yo para hacer esta clase de preguntas, para querer saber las respuestas? Pero regresando a aquel día, el de la espeluznante muerte de doña Chayo, fui yo la que llamó a la ambulancia y luego de un rato que se me hizo eterno por fin llegó. Los paramédicos revisaron a doña Chayo y para sorpresa mía, y no tanta de doña Cuca, dictaminaron que aún seguía con vida, por lo que se la llevaron con prontitud. Al día siguiente me enteré de que doña Chayo había muerto apenas hubo traspuesto las puertas del hospital, y aunque quedé traumatizada nunca me atreví a contarle a nadie lo que había visto. Eso, todo lo de las cucarachas, excepto a mi novio. Él me escuchó en silencio, carraspeando incómodo, y cada vez con mayor frecuencia. Cuando llegué al final de mi relato, estaba segura de que él se reiría de mí, o que me iba a tirar de a loca, o en el último de los casos, que trataría de convencerme de que lo que yo había creído ver
eran meras alucinaciones provocadas por el miedo. Pero no hizo nada de eso, muy por el contrario, asintió con la cabeza, bajó el volumen de su voz y me tomó de la mano, como si con ese hecho se aferrara a la cordura. Pensé que me estaba volviendo loco. Creí que yo solo notaba todas las cosas extrañas que han estado sucediendo en torno a doña Cuca y a su hija, me dijo él. Nos miramos fijamente. Entre los dos empezó a fluir una especie de corriente eléctrica que nos paralizó de miedo al adueñarse de nuestras mentes la certeza de que nos enfrentábamos a algo oscuro, terrible y, por desgracia, demasiado cercano a nosotros como para ignorarlo. ¿Qué has notado tú? ¿A qué te refieres? Le pregunté ansiosa, luego de tragar con dificultad la saliva que se atoraba en la garganta. La verdad no sé si deba... Dime todo lo que sepas. Dime que mi miedo tiene fundamento, que no estoy loca de remate. Luego de unos instantes él empezó a contarme sus experiencias. Una noche, hace como 2 meses, todavía vivía doña Chayo y yo iba llegando y vi a un verdadero ejército de cucarachas que entraba a la casa de doña Cuca. Tenían abierta la ventana que da al patio en donde ponen los botes de basura y por ahí se metían. Era como si algo las guiara, como si cumplieran con una orden porque iban rápido, directo y de manera ordenada. Cuando terminaron de entrar todas, me acerqué a la ventana y me asomé. ¡Ay, no juegues! Fue lo único que se me ocurrió decirle. Estaba anonadada por aquella temeridad. Y miré hacia adentro de su casa. ¿Pero cómo te atreviste? Le pregunté aquella vez, estupefacta y sobrecogida, pero ni siquiera lo dejé contestar. Una pregunta más urgente emergió de mí horrorizadamente. Le dije, ¿y qué viste? Le estrujé la mano con apremio, deseosa de saber, deseosa de terminar con aquella maldita conversación de locos. Ahí estaban ellas, las tres. Tenían los ojos en blanco. Mi novio tragó saliva y prendió muy nervioso un cigarro. Luego de exhalar el humo prosiguió con su relato, evocando el horror que había presenciado. Ellas estaban desnudas. Yo exclamé, «¡No mames! ¿Las tres?» Él asintió con la cabeza. Me recorrió un escalofrío al imaginarme la escena, pero aún faltaba lo peor. ¿Pero por qué o para qué? Le pregunté. Las hubieras visto tan feas, no sé, tan deformes, tan pálidas y flácidas. ¿Pero qué estaban haciendo desnudas? Le insistí. Espérate, a eso voy. Estaban paradas en medio de la sala, juntas, mirando a las tres al techo, tomadas de la mano. Era como una especie de antiguo ritual. Estaban erguidas como mástiles de bandera, con la mirada perdida y con la boca tan abierta que... Él se interrumpió. Me miró estupefacto, como si aún después de semanas de haber estado meditando sobre aquello, aún dudara de lo que había visto. Tan abiertas que, de haberlo querido, si hubieran podido tragar una sandía completa. Por supuesto que pensé que eso último era una exageración, pero todo lo demás me daba escalofríos imaginarlo. Me atreví a preguntarle con nerviosismo. Y luego, las filas de cucaracha que vi entrar a su casa ahora entraban por la boca de cada una de ellas. Algunas supongo que se extraviaban y perdían el camino y entraban por los hoyos de la nariz, otras por los orificios de los oídos y... Se detuvo en su narración al percibir mi gesto de terror y de incredulidad.
Se quedó en silencio un momento, mismo que me sirvió para reponerme de mi impresión. Se secó el sudor que perlaba su frente, me miró de nuevo y ante mi marcado silencio decidió continuar con el relato, ahora mirando al suelo apenado y confundido. Y toda su piel vibraba. Se adivinaba a la perfección el movimiento de las cucarachas debajo de sus pieles flácidas. Prendí un cigarro yo también, aunque hacía 7 años que había dejado el vicio, pero si no lo hubiera hecho, tal vez ahí mismo me hubiera desmayado. Todo concordaba con lo que yo había estado analizando. No sé cómo es que ellas... Mi novio soltó un gemido ahogado. Pienso que quería llorar o tal vez gritar con todo el pánico que había tenido aprisionado desde ese día en su interior. No sé cómo no reventaron ahí mismo porque eran miles, yo creo que millones de cucarachas las que entraron en cada una de ellas. Me volvió a mirar. Noté en sus ojos la súplica para que le creyera. Y yo le creí, por supuesto que le creí. Era tan, ¿cómo decirlo? Tan esperado, tan lógico todo eso que me había dicho. Pero otra cuestión era saber qué chingado significaba. Lo miré tan horrorizada como él lo estaba. ¿Quieres decir que las usan como escondite? Pregunté, y noté que mi voz temblaba, que había salido casi como un susurro. ¿Que las usan para vivir dentro de ellas para que no las veamos? ¿Y que por eso sobreviven aunque fumiguemos? Ay, ¿me estás diciendo que esas malditas sabandijas son inteligentes? ¿Que tienen un plan? Me acuerdo que él se levantó de hombros, pero mis preguntas no habían terminado. O sea que ellas, doña Cuca, doña Chayo, que en paz descanse, y Esther, ¿permitían que las invadieran? ¿Qué? ¿Serán sus cómplices? ¿O a lo mejor las obligan a obedecer? ¿O qué? Él me interrumpió apesadumbrado, como dándose cuenta de que saber todo eso solo podía significar que algo muy malo estaba a punto de pasarnos a los dos. Creo, más bien, que dentro de ellas ya no hay nada, ni corazón, ni pulmones, ni intestinos, solo cucarachas. Involuntariamente solté una carcajada histérica. ¿Y las cucarachas las manejan desde adentro? ¿Las usan como si fueran una nave espacial, como su medio de transporte o qué? Le cuestioné perpleja. Yo creía que sí, claro, pero no lo podía aceptar. Por eso lo ridiculizaba con mis preguntas. Él no se intimidó por mi risa, por mi aparente burla. Lanzó un suspiro y fue entonces que lo noté cansado, que me fijé en sus ojeras negras que le hundían más los ojos. Me di cuenta de que un sentimiento de resignación lo había invadido y noté el aire de tragedia que nos envolvía a los dos. Él prosiguió. Pienso que al principio ellas eran normales, quiero decir, como tú y como yo, pero cayeron en el ambiente propicio para que las cucarachas se adueñaran de ellas. Las fueron devorando por dentro hasta dejarlas huecas, como cáscaras de coco, y luego se aposentaron en su interior, y ahora hablan como ellas. Hacen lo que ellas hacían porque mientras se las devoraban, las cucarachas iban aprendiendo a ser como ellas. Captaban la información genética, les robaban la memoria, su disco duro, por decirlo de alguna manera. Absorbieron la identidad de esas mujeres. Pienso que las cucarachas solo se adueñan de las mujeres. No me preguntes por qué, porque no lo sé.
Es una intuición que tengo, un presentimiento. Creo que a nosotros los hombres solo nos usan como alimento. Mi novio volvió a caer en un pesado silencio. Luego me miró de nuevo. Se le notaba cierto alivio porque había descansado después de soltar la maraña de pensamientos que no lo habían dejado dormir ni vivir en paz. ¿Y yo? Yo estaba anonadada, confundida, incrédula, furiosa, pero al mismo tiempo segura de que todo lo que me había dicho era verdad. El silencio, como una masa de aire helado, cayó sobre nosotros dos. Nos estremecimos casi al mismo tiempo y se nos puso la piel de gallina. Yo tenía ganas de orinar del miedo. Sentía los músculos atenazados, tenía ganas de vomitar. Deseaba con todas mis fuerzas arrancar de mi mente las imágenes surgidas del relato que él acababa de compartir conmigo. Tenía ganas de llorar. Por mí, por él y por todos nosotros, los humanos. ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros dos? Le pregunté, pero no hubo respuesta. Mi vida de horror acababa de empezar realmente. Porque días después, mi novio desapareció sin dejar rastro. Dejó todas sus cosas, muebles, dinero, tarjetas de crédito, la ropa, todo. Todo estaba en su departamento. Su familia y yo habíamos tardado 5 días para lograr que la policía lo diera por desaparecido y abriera su departamento para investigar. En su refrigerador había comida. La televisión seguía prendida. Su celular estaba sobre un mueble, conectado al cargador. Por eso no había contestado nunca a nuestras llamadas. La puerta estaba cerrada por dentro. Y las llaves habían estado metidas en la cerradura, por lo que no parecía que nadie hubiera forzado la puerta. Ellas, las cucarachas, ellas se lo habían devorado. Yo lo sabía, pero ¿cómo decírselo a la policía? ¿Cómo explicarles a sus padres que vinieron alarmadísimos desde Morelia cuando supieron de su desaparición? Por supuesto a nadie le dije lo de Doña Cuca y las cucarachas. ¿Quién me hubiera creído? ¿Quién me hubiera creído? Nadie. Lo único que pude hacer fue llorar y llorar. No tanto por él, que finalmente ya estaba muerto, sino por mí. Si las desgraciadas alimañas sabían que él sabía, seguramente también ya sabían que él me lo había contado todo a mí y que por lo tanto yo también ya lo sabía todo, o por lo menos lo esencial. Y entonces, la siguiente en su lista seguramente sería yo. Y como saben, no me equivoqué. La prueba es que solo necesito abrir la puerta de mi casa para demostrarlo. Voy a morir. Y ellas devorarán todo lo que llevo dentro. Órganos, tejidos, recuerdos, sentimientos, código genético y mi memoria entera. Pero antes, no sé cuánto maldito tiempo las tendré que albergar dentro de mí. ¿Años? No tengo escapatoria. No sé ni cómo he sido capaz de reunir las fuerzas para poder escribir todo esto. Porque estoy muerta de miedo. Y aún así, a ratos me da por reírme. Esperen, ¿que de qué me río? Tal vez de nuestra maldita soberbia. Tal vez por comprobar lo tonto que somos los humanos al pensar que somos los reyes de la creación. Nos dedicamos a perseguir fama, prestigio, fortunas, queriendo sorprender a los demás con nuestra inteligencia,
ansiando siempre ser los mejores, ignorando fatalmente lo que de verdad es importante. Pero, ¿qué esperaba? A final de cuentas, estamos apenas en el principio de nuestra evolución. Somos una especie nueva, huéspedes recién llegados al planeta, ¿o no? Por eso las cucarachas nos ven como los invasores, como la plaga a combatir. Y creo que en cierta manera deben de tener razón. Ellas han sido las dueñas de este mundo desde hace 100, quizás 500 millones de años. ¿Por qué? ¿Por qué habrían de querer compartirlo con una especie estúpida que es más frenética en su voracidad que ellas mismas? Una especie imperfecta que se dedica a contaminar, a exterminar todo lo que tiene a su alcance. ¿Por qué habrían de dar lo que es suyo a una horda de salvajes agresivos que no acatan ni siquiera sus propias reglas? A unos seres viles y traicioneros, porque para conseguir lo que quieren roban, matan, violan, engañan, burlan, denigran, humillan y martirizan a otro ser que es a su imagen y semejanza, y muchas veces hasta de su propia sangre. Y no crean que les quiero decir que estamos recibiendo nuestro merecido o que estamos siendo castigados por nuestros pecados. No. Esto que está pasando es solo la aplicación de una rudimentaria y arcaica justicia. No les importamos. Ellas son las soberanas del planeta. No nos necesitan para nada. Quisiera tener la respuesta a todas las preguntas que les surgirán después de haber leído esto que estoy terminando de escribir. Quisiera poder tener una explicación a lo que está pasando con las cucarachas, pero ¿cómo explicar lo que ni siquiera yo misma entiendo? Su sabiduría, la sabiduría de las cucarachas, consiste en asimilar los errores de las demás especies para no cometerlos ellas. Absorben lo útil y desechan lo inútil. ¿Con cuántas civilizaciones de la antigüedad habrán acabado antes? ¿Cuántas especies de animales se habrán extinguido por culpa de ellas? ¿Será que ellas fueron las causantes de la desaparición de los habitantes de la Atlántida, o de los mayas, o de los mismos dinosaurios? Me da risa pensar en nosotros los humanos. Nuestra especie se extinguirá porque siempre hemos sido destructivos, soberbios y necios. Las cucarachas son como el diablo. Han vivido desde siempre entre nosotros, en nuestras casas, en los lugares donde comemos, dormimos y vamos de vacaciones. Salen de las alcantarillas y de todos sus lugares ocultos y caminan sobre nuestros cuerpos, saboreándonos mientras estamos dormidos en la noche. Odio comprenderlo todo en mis últimos momentos. Me odio a mí misma mientras voy a abrir la puerta de mi casa para dejarlas entrar. Qué bueno que llegaron hasta el final, quiere decir que son muy valientes. Los esperamos aquí muy pronto. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en recibir nuestra próxima publicación. Hasta la vista.